Estás escuchando Los mitos a consulta, un podcast del diario Brands con el apoyo de Quirón Salud para ayudarte a prevenir y a cuidarte. ¿Por qué la información es tan importante como la salud? Corría el año 590 de nuestra era cuando una peste bubónica asaltó Roma dejando millones de muertos por el camino. Uno de los síntomas de la enfermedad, el estornudo, se convirtió entonces en la principal preocupación del Papa regente Gregorio VII, quien ordenó a los fieles responder siempre a los estornudos con una bendición. Desde el famoso Jesús a la palabra salud, los estornudos han sido considerados a lo largo de la historia como síntomas demoníacos, remedios para la epilepsia e incluso como una cura contra el mal humor. Actualmente los asociamos a los estados de alergia o al resfriado. ¿Pero sabemos realmente qué es un estornudo? Para mí, un estornudo es un autorreflejo que hace el cuerpo. Creo y siento que es como que de repente mi cuerpo detecta como algo que me produce como una alergia. Y donde expulsamos aire a través de los pulmones. Pero también al mismo tiempo es como que te deja el cuerpo como muy relajado. Que sale por la nariz y fundamentalmente por la boca. Doctor José Miguel Villacampa Uba, especialista del Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario Infanta Elena. A ver, un estornudo es un acto reflejo y se produce por una estimulación normalmente de un alergeno o de una partícula o de una contaminación en el nervio trigémino. Ese nervio trigémino desenlaza o desencadena un arco reflejo en el que primero se aumenta la secreción de la nariz y luego se desencadena todo primero la inspiración profunda y luego la expiración brusca para aumentar la presión y sacar todo ese moco que hemos originado al principio del estornudo, embebiendo estas sustancias que nos han provocado el estornudo. Aunque la ciencia ha demostrado que los estornudos son una potente arma en la transmisión de infecciones, ya que sus partículas permanecen hasta 10 minutos suspendidas en el aire y pueden llegar a desplazarse hasta 8 metros, lo cierto es que no siempre que estornudamos lo hacemos por razones víricas. Podríamos hablar del reflejo fótico, que se desencadena con un estímulo lumínico intenso. Eso no nos pasa a todas las personas, le pasa solo a algunas personas, pero no se sabe exactamente la causa de por qué a unas personas sí y a otras no. Parece que hay una sobreinervación, una relación de la inervación entre el ojo y la nariz, y entonces ese sobreestímulo a nivel ocular, con ese deslumbramiento, produce también un estímulo a nivel nasal y entonces desencadena el reflejo del estornudo. Y luego a otro nivel pues puede desencadenarse tanto por alteraciones del sistema autónomo, en concreto el sistema parasimpático. Hay dos muy típicas que se describen que serían las relacionadas con el estómago lleno. Cuando el estómago está muy lleno, cuando hemos tenido una comida copiosa, pues hay personas que se le desencadena el mecanismo del estornudo, probablemente por la estimulación del sistema parasimpático, y también relacionado con el acto sexual, con las relaciones sexuales. Hay gente que se le desencadena el estornudo tanto en los pródromos como hay gente que al finalizar el coito. Y luego a otros niveles pues también se puede desencadenar el estornudo por un tipo raro de epilepsia en el nivel del lóbulo temporal, tanto sea si se desencadena el estornudo como si se le corta. Y el último puede ser a nivel psicógeno. Eso se han asociado diversas alteraciones psiquiátricas que pueden alterar o que pueden desencadenar el efecto del estornudo. Pero insisto, todo esto son excepciones, curiosidades que hablamos aquí y que son muy anecdóticas, pero la mayoría de los estornudos se producen por una estimulación, insisto, de la mucosa nasal. Tampoco la causa más común de los estornudos son los resfriados, como se cree, sino la alergia, especialmente en primavera. La más característica no sería la vírica, sino la alérgica, ¿no? Todo el mundo sabemos que cuando alguien estornuda, normalmente, en esta época encima, pues siempre pensamos en una causa alérgica. Y no deja de ser eso mismo, ¿no? Una inflamación a nivel de la mucosa nasal con una irritación del nervio trigémino, como hemos dicho antes, y ahí se desencadena ese arco reflejo, ¿no? Probablemente la nariz se defiende intentando limpiar esos alergenos que han entrado de polen para que no tengamos tantos síntomas luego ya sistémicos por la alergia a ese producto.
Pero no solo su origen, sino también sus consecuencias son objeto de estudio estos días. El mito de que aguantar un estornudo puede llegar a matarte sobrevuela muchas consultas. ¿Pero de dónde proviene esta idea? Damos ahora un salto en el tiempo. El año pasado, una noticia conseguía acaparar las portadas de todo el mundo después de que un hombre escocés de 30 años del condado de Dundee se perforase la garganta tras intentar contener un estornudo. Según las informaciones publicadas, el hombre, que se encontraba conduciendo cuando aguantó el estornudo, sufrió un desgarro de 2 milímetros en la tráquea, lo que le llevó a ser ingresado. El caso, que apareció documentado en la revista médica BMG Case Reports, volvió a poner de manifiesto la importancia de no contener un estornudo, como asegura el doctor Villacampa. Si no le dejamos salir, pues ¿qué pasa? Que se va contra las trompas de Eustaquio, puede lesionar el tímpano, o sea, puede lesionar las partes de la vía aérea superior, los tejidos blandos. ¿Qué es lo más descrito en la literatura a este nivel? La pared faríngea. Hay roturas faríngeas en el que el estornudo rompe la mucosa faríngea y diseca todos los tejidos blandos parafaríngeos, con ingresos en urgencias y estancias en UV graves. Pero bueno, hasta lo que yo sé, no con consecuencias fatales, pero sí desde luego serias. Otra de las leyendas asociadas a los estornudos es que estos deben darse de 3 en 3, algo que de momento no está demostrado. Hay un otorrino que una vez describió que en el primer estornudo se soltaba la partícula de la mucosa nasal, en el segundo estornudo lo proyectábamos hacia la parte más anterior y alta de la nariz y en el tercer estornudo lo expulsábamos fuera de la nariz. Pero bueno, no deja de ser una disquisición teórica de lo que puede pasar. En senso estricto y siendo científicos no hay una comprobación de eso y cada uno estornuda 1, 2, 3, 4 veces. Hay el ataque de estornudos más largo descrito es de 2 años y medio en el libro Guinness de los récords, o sea que entre un estornudo y 2 años y medio de estornudos hay incontables números para estornudar. Incluso hay leyendas como la tradición asiática oriental que decía que si estornudábamos una vez es que alguien se estaba acordando bien de ti, si estornudábamos 2 veces es que alguien se estaba acordando mal de ti y si estornudábamos 3 veces alguien se había enamorado de ti. Bueno, no parece todo esto muy científico. En definitiva, yo creo que depende del estímulo, de la importancia del estímulo, ¿no? Que desencadena este arco reflejo. Pues si no llega a limpiarse toda la nariz, pues sigue habiendo un estímulo y volvemos a estornudar, ¿no? Ponemos ahora otros mitos a consulta. Hola, me gustaría saber si es cierto que cuando estornudamos se nos para el corazón. A ver, el estornudo es un segundo, entonces el corazón justo en ese segundo pues puede estar parado o no puede estar parado porque como va a un ritmo, pero sí que es cierto que al producirse todo un estímulo parasimpático, el parasimpático también enlentece el ritmo cardíaco. Entonces, efectivamente, ese estímulo parasimpático brusco probablemente produzca un enlentecimiento del ritmo cardíaco, pero hombre, normalmente es inapreciable. Hola, quería saber si es cierto el mito que asegura que no podemos estornudar mientras dormimos. Gracias. No está demostrado científicamente, a ver, se piensa y se objetiva en la práctica clínica que es muy raro estornudar por la noche. Y se piensa que probablemente es que en la fase REM, en la que hay los Rapid Eye Movements, los movimientos acelerados oculares, es una fase del sueño en la que hay una parálisis de todo el cuerpo, menos los músculos necesarios para vivir, pero pues probablemente tenga que ver eso en esa parálisis, el paralizar todo ese arco reflejo del estímulo del estornudo, pero aún así no se sabe a ciencia cierta. En definitiva, se sabe que es mucho más infrecuente, pero que se puede y se puede. Llegamos al final de nuestro episodio y como siempre recomendamos acudir a un otorrinolaringólogo si creemos que tenemos problemas en el área en concreto. Este capítulo ha sido grabado por Jaume San Clemente, edición y montaje Pedro Nogales. Yo soy Tatiana López y esto es Los mitos a consulta.